¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Paz y bien en el Señor. Les saludamos con mucha alegría en una emisión más de tu programa, En Voz de un Creyente. Y tengo el gusto de saludar a mi hermano Juan Ramón Santiago. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bendecido por Dios. Buenas tardes a todos ustedes también que nos hacen favor de vernos, de escucharnos. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que lo vamos a tener que dividir en 2 sesiones. Pero antes Pepe quiere hacer un aviso. Un aviso, una felicitación. Extender una felicitación a una persona muy especial en mi vida, de la cual yo he aprendido muchísimo. Fray Julio, sé que nos ves regularmente. Quiero felicitarte por tu caridad, por tu enseñanza, por tu fraternidad, pero sobre todo por tu humildad. Me has enseñado muchas cosas y el día de hoy en el que Dios tuvo a bien concederte la vida, te saludo lleno de alegría y te felicito por un año más de vida. Y también aprovechamos para saludar a esta comunidad de ACS, ¿verdad? De hombres y mujeres, de la Rectoría del Señor de la Misericordia y de Santa Margarita de Alacoque. Así es, y todos nuestros hermanos que nos hacen favor de vernos, recuerden que les pedimos de favor que nos den un like y nos compartan para que esto se vaya extendiendo y más personas puedan escuchar lo que tenemos que decir en esta voz de unos creyentes. Así es. Y pues de alguna manera también hacer primero nuestra oración, ¿te parece? Ok, vamos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amado Jesús, te damos gracias porque esta noche nos has reunido contigo para conocer más acerca de tu palabra. Danos la gracia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de poder experimentar tu amor a través de cada letra que el día de hoy lleguemos a discernir. Guíanos, Señor, siempre en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. Bueno, pues vamos a recordarles, amigos, que estamos compartiendo unos temas que nos hizo favor de hacernos llegar el obispo de San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, al cual le damos también las gracias por permitirnos compartir todo lo que él nos explica y nos da de tema, ¿no? Así es. Entonces el tema de hoy es el culto a las imágenes. El culto a las imágenes, que es tan largo tema, ajá, que lo vamos a dividir en 2 partes. Okay. ¿Te parece? Ok. En primera y segunda. En primera y segunda. O en A y en B. Muy bien. A y B me gusta más. A y B, ok. Hoy es la parte A. Esto del tema de las imágenes y que si nos hincamos, no nos hincamos, que si adoramos, que si no adoramos, pues eso viene desde el principio de los tiempos, ¿no, Pepe? Sí, así es verdad que en las antiguas culturas venían muy contaminadas de esta parte y yo les compartía que nosotros no podemos hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Cuando tomamos un fragmento de un texto bíblico y de ahí queremos sacar una doctrina, cometemos el grave error porque hacemos que la Biblia en otros pasajes adelante se contradiga, ¿verdad? Porque quisimos hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no quiere decir, ¿verdad? Lo mismo es un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Así es. Es muy fácil todas las ideas, todos los señalamientos, todas las enseñanzas de la Biblia sacarla de contexto. Así es muy simple y muy sencillo. Entonces, pues esto es una cosa que, como decía hace rato, viene desde los principios de los tiempos donde estaban acostumbrados los aztecas, los mayas, los árabes, todos a adorar distintos tipos de cosas, que si el sol, que si el viento, que si las vacas, que si las muelas. Entonces, Pepe, ¿desde dónde viene esto explicado en la Biblia? ¿Dónde lo podemos buscar? Bueno, muy bien. Por principio de cuentas sabemos que pues es como siempre a un hermano católico, siempre se le critica y se le juzga y se le aborda siempre por este lado, ¿no? Sí. Adoran imágenes, no debes de adorar imágenes. La Biblia dice que no se deben de adorar imágenes. Y entonces vamos a ver el versículo sacado de su contexto, así es, de donde viene este pasaje, y luego lo vamos a meter en el contexto para poder discernir qué es lo que verdaderamente prohibió el Señor. Sí, muy bien. Este pasaje lo tenemos en el en el libro del Éxodo, el capítulo 20, versículo del 3 al 5. Por favor. Dice: no tendrás dioses extranjeros en mi presencia. No harás para ti ninguna imagen tallada, ningún retrato de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas bajo la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Yo soy el Señor tu Dios poderoso, celoso, y castigo la maldad de los padres en sus hijos,
hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, entonces aquí podemos decir, es verdad, mira, aquí dice que Dios prohíbe las imágenes, pero es un texto sacado de su contexto. Ajá. Ahora vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Sí, 2 versículos atrás. Ok, dice, el decálogo. Después promulgó el Señor todos estos preceptos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Así es. Y entonces dice ahora, no te harás imagen alguna, pero no te harás imagen alguna de esos dioses. Sí, de los que ya existían. Sí, ¿por qué? Porque recordemos que en el contexto de donde fue escrito este pasaje, los hebreos venían de haber sido 430 años esclavos en Egipto. De los egipcios. Entonces, en Egipto había multitud de dioses. Ellos tenían ya una costumbre. Por eso el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, decir, ídolos. Así es. ¿Dios prohíbe las imágenes? No. Prohíbe las imágenes de los ídolos. Sí. ¿Qué es un ídolo? Algo que no es Dios. Sí, y aparte le está diciendo, bueno, de aquí en adelante, de lo que tú tenías atrás, no está permitido nada. Así es. ¿No? Dios no está en contra en lo absoluto, ya que Él mismo dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? claro, Dice está. Génesis 1, 26 y 27. Ahora Él siempre busca que nosotros seamos obedientes a su palabra, Sí. ¿verdad? Y yo quisiera hacer, antes que otra cosa suceda, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Adorar, porque me han dicho, es que sí se adoran las imágenes. ¿Ustedes creen que esa imagen es Dios? Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo saben que nosotros creemos o que sentimos? Así es. ¿Cómo pueden meterse dentro de nosotros y entonces saber qué es lo que hacemos? Arrodillarte ante una imagen no es adorar. Porque entonces aquel que está paralítico no podría adorar. Así es. ¿Verdad? El que está postrado en cama. Y es muy sencillo como esto. Me gustaría leer un pasaje de la Escritura donde nosotros vamos a comprender que arrodillarte no es adorar. Ajá. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, por favor. Ok. Yo te ayudo. 1, Crónicas 1. 29, 20. 29, 20. Dice. Después dijo David a toda la asamblea: ahora, bendecid al Señor nuestro Dios. Luego, toda la asamblea bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose se postraron ante el Señor y ante el rey. Ay, o sea Palabra que de el Dios. pueblo de Dios se postró ante Dios, pero también ante el rey. Ante el rey, sí. Entonces, ¿estaban adorando al rey? ¿No? Sí. Bueno, nada más se postraron, pero no lo estaban adorando. No, exactamente. No, Si no, entonces ahí literalmente el pueblo hebreo, ¿verdad?, estaría adorando a David, y David, el rey, hubiera dicho, no, Sí, pónganse sí, de pie todos, o sea, pónganse, ante mí ajá. no, ante el Señor, estaban Sí. a un lado del arca. Entonces, ya sabemos que adorar no es arrodillarse o postrarse. ¿Qué es adorar? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, como veíamos la semana pasada, ¿Qué numeral? en el numeral 2096, ¿Ya lo tienes ahí? sí, ya lo tengo aquí, dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Entonces, adorar, dice el 2097, dice: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y su nombre es santo. Entonces, adorar es reconocer a Dios, ¿verdad?, como lo que es, como Dios. Cuando nosotros nos postramos ante una imagen, no estamos diciendo que esa imagen es Dios. Así es. Y además, adorar es el sentimiento máximo que hay hacia alguien o hacia algo, ¿no? Hacia Dios. Hacia Dios, sí. Que la solamente adoración hacia Dios así es. Ajá. Entonces, vamos a poner que la adoración solamente es hacia Dios. Nosotros solamente adoramos a Dios. Sí, así es. Y también recalcar que todas las personas, bueno, sí, todos los santos eran personas, y es lo que buscamos, somos imagen y semejanza de Dios. Así es. Entonces, por tal motivo Él hizo
a los santos y a todo eso son exactamente como Él quería que fuéramos, sí, o que seamos. Dice Levítico 11, 44, 45, sean santos como su Padre del cielo es santo. Es. Y el mismo San Pablo, cuando saluda a las iglesias, habla a las iglesias, al pueblo de los santos. Sí. Somos aquellos que imitamos de alguna forma la vida de Jesús, ¿verdad? Incluso San Pablo dice, imítenme a mí, Así es, ¿verdad? sí, Que yo sí. soy imitador de Cristo, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos siguiendo ahí esa línea, ¿no? Entonces, hasta aquí llevamos, Dios no prohibió las imágenes, cualquier imagen. Así es. Prohibió las imágenes de los ídolos, Sí. no las imágenes como las esculturas que conocemos. Segundo, postrarse o arrodillarse ante ellas no es significa adorar. Adorar es algo mucho más allá, es reconocer que aquel sumo bien ante el cual nos postramos y nos arrodillamos es Dios. Así es. Cuando yo me hinco ante una imagen, no estoy diciendo que esa imagen sea Dios. Así es. ¿Verdad? Se venera. Se venera. Sí. ¿Por qué es esto? Bien, nosotros ahora vamos a ver por qué les digo que Dios no prohíbe las imágenes. Ok. Dios no prohíbe las imágenes por algo bien sencillo. Porque si Dios prohibiera las imágenes, entonces Él estaría contradiciendo. Y prueba de ello es un pasaje bíblico de 5 capítulos para adelante. En el mismo de Éxodo. Ahora buscas el Éxodo 25. Éxodo 25. Ok. 25. A partir del 18 al 22. 25, 18, 20. Dice. También mandarás hacer 2 querubines de oro a martillo y los pondrás a los 2 lados de la cubierta, de manera que pondrás un querubín al extremo de un lado y el otro querubín en el extremo del lado opuesto. Los querubines de las 2 extremidades serán de la misma calidad que la cubierta. ¿Hasta qué versículo? Sí, hasta ahí. Sí. Yo creo que es suficiente. ¿Qué es un querubín? Un ángel. Un ángel. Sí. Entonces, si Dios prohíbe hacer las imágenes, ¿por qué 5 capítulos después, en este mismo libro, en el mismo contexto, cuando está mandando hacer el arca con sus especificaciones, manda a hacer 2 querubines? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, entonces, o el texto anterior está mal interpretado, o entonces, con todo respeto, la Biblia se contradice. Porque allá dice, no te harás, y aquí dice, y aquí él mismo los manda a hacer. De hecho, hasta en el logotipo de los doctores hay un símbolo, ¿no? Sí, ese lo vamos a encontrar en el libro de los números. Ajá. Si quieres revisarlo. ¿Verdad? Libro de los números, capítulo 21. 21. Ok, 21. Del 8 en adelante. En el contexto, el Señor, el pueblo se va quejando, ¿verdad?, de Dios. Uh-huh. Y entonces el Señor manda serpientes abrasadoras, como de fuego. Y entonces las serpientes mordían a los hebreos. Y los hebreos, pues, de alguna manera morían. Sí. Entonces le pide el pueblo hebreo a Moisés, por favor, intercede por nosotros, la intercesión. Sí. Intercede por nosotros. Y entonces el Señor, Moisés intercede ante Dios. Y el Señor dice lo siguiente. Dice... Y el Señor le dijo, manda a hacer una culebra de bronce, la pones en la punta de un asta, y todo aquel que haya sido mordido de esas culebras y mirare hacia ella, no perderá la vida. Moisés mandó a hacer una culebra de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna culebra de aquellas mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y no perdía la vida. Así es. Entonces, el Señor una vez más ahí nos pone de manifiesto que está mandando a hacer otra imagen. No solamente es un, ¿cómo se llama?, un pasaje en el que se manda a hacer una imagen. Manda a hacer ahí ya otra imagen. Pero algo curioso, ahí se llama el caduceo, lo que tú decías, sí, del símbolo de la medicina. Y es verdad que nosotros podemos equivocarnos, ¿eh? También es cierto que hay personas que consideran a una imagen y hay imágenes que son ídolos. Por ejemplo, la muerte. La muerte, ese símbolo que traen ahí del... Sí, pues dicen la Santa Muerte. Que es la muerte. No tiene nada de santa. Ese es un ídolo. Ese es Satanás. Así de fácil. Sí, o sea, claro. Quien trae colgado una figura de la muerte, una calavera, trae colgado a Satanás. Y eso sí es un ídolo. Y eso sí es idolatría. Y eso sí lo reprueba Dios. Sí, claro, porque es culto y todo. O sea, eso sí es Satanás al que traen ellos ahí colgado. Y sí, eso es idolatría. Eso sí es idolatría porque es algo contrario a Dios. Eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede, Juan Ramón? Puede ser también que alguna persona se confunda, y entonces considere que esa imagen es Dios. Por ejemplo, hay chinos que consideran que esas imágenes que ellos tienen ahí de madera o de roca o de lo que sea,
dicen que es Dios. Son sus dioses. Incluso los mismos hebreos, partiendo de este pasaje, ¿verdad?, que leíamos de la serpiente de bronce, Ajá. ellos en un momento también la consideraron un Dios. Un dios. Eso lo vemos nosotros también, de alguna manera, en la Sagrada Escritura. Vamos a buscar el segundo libro de los Reyes, por favor. ¿Los Reyes Magos? No. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 4. Segundo libro, capítulo 18. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. 18:4. Sí. Y le pusieron hasta un nombre. Ok. Y le quemaban incienso. Y el incienso solo es para Dios. Sí, dice. Este sí suprimió los templos de las alturas, mandó hacer pedazos las estelas, derribó los pilares sagrados de acera, hasta mandó hacer pedazos aquella serpiente de bronce que Moisés había mandado hacer, porque los hijos de Israel hasta esa fecha le quemaban incienso. A la serpiente le habían puesto el nombre de Nehustán. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas cómo esa misma serpiente es de alguna manera ya venerada como un dios? Le quemaban incienso y le pusieron otro nombre. No tenías por qué ponerle nombre. Era la serpiente que apareció en el